Alabado sea el nombre de Dios por este milagro que ha hecho en este hermano. Hermanos, sin duda alguna, nos encontramos en tiempos donde el poder de Dios será más notable que nunca. Como en los días de los apóstoles, como aquel hombre que estaba fuera de la iglesia llamada La Hermosa, y Pedro iba a la hora de la oración y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. Hermanos, el poder de Dios se manifestará de una forma grandiosa en los últimos días. El Dios Todopoderoso investirá a su pueblo con poder y entonces no tendremos temor. Aunque la Biblia dice que en los últimos días los rostros se tornarán pálidos, porque vendrá un tiempo de angustia, el cual nadie se imagina ni siquiera que va a ocurrir en los últimos días. Doy gracias a Dios por esta inmensa bendición que me da de compartir su palabra, siendo yo un niño que creció con padres que tenían cantinas, crecí donde había música y nunca pensé que la salvación llegara a mi vida y a mi familia, pero bendito y alabado sea el nombre de Dios porque Él nos ha dado la libertad en Jesús. Hermanos, ahora mi mamá le sirve al Señor Dios Todopoderoso, renunció a la cantina y al mundo y hoy dobla sus rodillas y clama por este pecador también que está hoy delante de ustedes. Alabado sea Dios porque la libertad y la salvación de Jesús es una realidad para nuestras vidas y para todos y cada uno de los que esta mañana están aquí. Hermanos, no es coincidencia que nos encontremos en esta mañana. Es por la misericordia de Dios que aún escuchamos su palabra. Hermanos, aún nos congregamos en esta iglesia. Hermanos, déjeme decirle que personalmente estoy orando por la iglesia del monte. Estoy orando por los líderes de la iglesia. Que el Señor Dios Todopoderoso pueda iniciar en nosotros el reavivamiento y la reforma para la honra y gloria de su nombre. Hermanos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en esta hermosa mañana, en este día de sábado, donde santificas nuestras vidas como tú lo has prometido, Señor, donde te acercas a tu pueblo, donde te acercas a tus hijos, y como esa gallina junta sus polluelos, tú de igual forma nos tienes bajo tus alas. Señor, y te damos gracias por ello, porque la salvación llegó a nuestras vidas. Y es por eso, Señor, que hemos venido a escuchar tu palabra, porque tu palabra nos da esperanza, tu palabra nos fortalece, tu palabra da libertad a los cautivos. Señor, declaramos que este es el día de la buena nueva de salvación para todos y cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Señor, gracias porque tú estás presente en este lugar. Ahora esconde a esta persona que tienes aquí, Señor, como un instrumento tuyo, el cual tú lo rescataste, Señor, como un tizón arrebatado del incendio para la honra y gloria de tu nombre. Señor, bendice tu palabra y permite que el fuego de tu Santo Espíritu sea una realidad en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, la Biblia describe en el libro de San Mateo todos los acontecimientos que iban a pasar inmediatamente antes de que Jesús viniera. Y en esta mañana quisiera yo enfocarme en algo en específico. El Señor dice que iba con sus discípulos en el capítulo 24 de San Mateo. Y los discípulos pues estaban al frente de ese templo majestuoso, porque describen los historiadores que sus paredes eran de mármol. ¿Cuántos conocen el mármol? El mármol brilla. Hermanos, el sol se podía ver reflejado en esas grandes paredes. Y entonces los discípulos caminaban y le dijeron: Maestro, ¿ves este templo tan hermoso? Y el maestro los miró y le dijo: ¿ven todo eso? No quedará piedra sobre piedra sin que sea derribado. Nada quedará. Queridos hermanos, y después el Señor empieza a decir todas las señales que ocurrirían antes del fin. Y entonces voy a empezar a leer en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 3 en adelante. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiéndoles Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Queridos hermanos, lo que estamos viendo alrededor nuestro apenas si son los principios de dolores. Mi esposa me dice que cuando tuvo a nuestra primera niña, le empezaron los dolores de partos, y empezaron apenas los principios. Hermanos, cuando ellos están en la sala ya de operaciones, eso sí es cosa seria. Miramos ahí, de verdad, hermanos, sinceramente que, bueno, los hombres tenemos la bendición de que no vamos a experimentar ese dolor de parto, pero hermanos, nuestras queridas hermanas sufren demasiado. Y cuando empieza el dolor, apenas es el principio, lo más bueno viene después. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su santa palabra para que, hermanos, nos está advirtiendo de todas las cosas que van a acontecer en un futuro no muy lejano. Hermanos, porque dice la sierva del Señor que todos los acontecimientos que van a pasar sobre la faz de la tierra serán así, rápidos, que usted ni siquiera se dará cuenta. Hermanos, y luego dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, esto fue una profecía que el Señor quiso describir para los tiempos finales. Sin embargo, los discípulos experimentaron la persecución en su vida propia. Y por eso el capítulo de Hechos, capítulo 12, describe ahí que Herodes, ¿a quién dice que decapitó? Mató a Santiago y le cortó la cabeza. En parte los discípulos sí sufrieron la tribulación, sufrieron la angustia porque los estaban persiguiendo. Muchas gracias, hermano. Hermanos, y vemos también de que cuando dice que esto agradó, de que él le cortó la cabeza a Santiago, entonces dice que también metió a Pedro a la cárcel. Porque, hermanos, la Biblia describe ahí de que muchos serán encarcelados en los últimos días. Muchos serán muertos, muchos serán llevados a los calabozos. Pero, hermanos, no tenemos nada que temer, porque en guerra avisada no mueren soldados. Si usted se está preparando, no tiene nada por qué temer, porque en ese día, hermanos, el Dios Todopoderoso, con todo su poder levantará un pueblo, que en ese día, aunque será tiempo de angustia, pero el Señor mostrará su protección de una forma muy especial para todos aquellos que se hallen inscritos en el libro de la vida, porque esas personas ya tendrán el sello del Dios vivo. Y es por eso, hermanos, que si hay alguna visita en esta mañana, quisiera decirle que el tiempo se está cortando, que los días malos se están acercando. El apóstol Pablo nos dice que los días son días difíciles, que no debemos de andar como necios, sino como sabios, viendo que los días son malos. Si usted voltea para allá, allá hay algo malo. Si usted voltea para allá, hay algo malo. Los días son malos. Todos estos días, hermanos, ya no podemos hallar protección en estos días. Y sin duda alguna, el tiempo del fin se está acercando. Dice en el conflicto de los siglos: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Es decir, que el mensaje ya fue pregonado con poder y cada quien tomó su decisión, si tener el sello de Dios o tener el sello de la bestia. Hermanos, ahí solo habrán dos grupos. Ahí no habrán huérfanos. Ahí habrán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí no hay nadie que esté en el medio. Ahí cada quien ya tomó su decisión, y es por eso que, como dijimos en nuestra oración, hoy es el día de las buenas nuevas y hoy es el día de la salvación. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de la prueba que les espera. Los ángeles se apuran, vienen y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo se ha sometido a la prueba final, y todos los que aún
han resultado fieles a los preceptos divinos, han recibido el sello del Dios vivo, entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Pero mientras hoy Jesús intercede por nosotros, hoy es cuando debemos confesar nuestros pecados. Hoy es cuando debemos que apartarnos del mal y hacer lo que a Dios le agrada. Porque, hermanos, llegará un día donde no habrá más opciones, no habrán más oportunidades. Y por eso la Biblia describe que fue como los días de Noé y como los días de Lot. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque, hermanos, ese día cuando Dios cierra, porque según Génesis describe que Dios desciende y cierra la puerta del arca, y los que estaban afuera del arca estaban vivos, pero ellos no sabían de que ya la puerta se había cerrado. Hermanos, un día la gracia de Dios se terminará. Un día la gracia de Dios no intercederá más por esta humanidad que tanto no quiere, que se aleja de Dios, que por más que Dios le busca, que por más que Dios le amonesta, por más que Dios le invita, no quieren tomar su decisión por Jesús. Entonces, hermanos, ese día llegará y las personas continuarán en sus trabajos, continuarán en sus labores diarios, pero no se sabrá que ya la gracia se ha terminado. La gracia un día se terminará. Dice que Jesús ese día levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncian en tono solemne: el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea santo. Apocalipsis 22:11. Queridos hermanos, ese día la sierva del Señor, cuando fue el diluvio, lo describe de una forma impresionante. ¿Sabían ustedes que las personas que estuvieron en el diluvio estaban llorando? Noé, ábrenos, Noé, ahora sí queremos entrar, porque ellos pensaban que era una locura de que iba a haber un diluvio, porque en esos días no llovía. Dice que apenas el vapor de la tierra regaba la tierra. No había, era imposible creerlo. Sin embargo, Noé, pregonero de justicia, creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Hermanos, hoy nos encontramos en días que quizás nosotros no veamos las cosas, pero hermanos, la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Por eso dice su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Queridos hermanos, dice: cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. Todos los pecados del pueblo de Dios han sido borrados. ¿Y cuál es el único pecado que no será borrado? Porque hay pecados que no van a ser borrados. Bueno, sí, eso, la blasfemia al Espíritu Santo también. Pero el único pecado que no será borrado es el pecado que aún seguimos cometiendo. Es decir, Héctor, ¿hasta cuándo dejarás de robar? Señor, perdóname, una vez más caí. Muy bien, borrado. Pero nuevamente volví otra vez a caer. Y bueno, pues, Héctor, pues, ¿cuándo nos vamos a poner a cuentas? ¿Cuándo vas a dejar de...? Hermanos, el único pecado que será borrado será aquel que dejemos de nosotros de seguir practicando. Es decir, el que robaba no roba más. El que vino siendo un ladrón ahora no es más ladrón. Ahora dicen: no, por la justicia de Cristo lo ha salvado, lo ha perdonado y eso es suficiente, y entonces su pecado es borrado. Aquel que cometía adulterio, pero que por el poder del Espíritu Santo ahora está sometido a Cristo y lleva mucho fruto, y hoy no más adulterio. Entonces dice: este ya no es adúltero, ahora ya está borrado ese pecado. Aquel que mentía, pero que ahora ya no miente porque Jesús le alcanzó, dice: borrado ese pecado de la mentira. Hermanos, el único pecado que no será borrado es aquel pecado que seguimos cometiendo. Y no estoy diciendo que no hay alivio, que no hay esperanza. Sí hay esperanza para eso. Pero debemos ahora, que es el tiempo de misericordia y de gracia de Dios, confesar esos pecados. Porque ¿qué dice la Biblia? El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces la clave es confesar mis pecados al único y al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, pero yo me aparto de ese pecado.
No vuelvo a hacerlo más por la gracia de Dios. Entonces el pueblo ya ha sido perdonado. Sus pecados han sido perdonados. Dice, el número de sus súbditos están completos. El reino y el señorío y la majestad de los reinos bajo todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Hermanos, no sabemos cuándo será ese día. Así como aquel hombre que le apareció la mano ahí en la pared y decía, Lama, Lama, Sabactani. ¿Y qué decía eso? Que su reino había sido pesado y fue hallado falto. Hermanos, el juicio puede llegar a nuestras vidas en cualquier momento. En cualquier Uaparsin, gracias hermano. En cualquier momento nosotros no sabemos si hoy día mi nombre está siendo llevado allá en los cielos, en las cortes celestiales, y dicen, Señor, Héctor ha sido comprado, ha sido perdonado con la sangre del Cordero, así que bórrale sus pecados y ya no tiene más pecados. Ahora somos libres, ahora somos santos delante de la presencia de Dios. Dice, durante ese tiempo terrible los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La presencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado a su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, el que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Hermanos, muy bien dice la Biblia que el Señor dice ahí, y Él lo habla acerca como de una parábola, que le dio, dice, una mujer tenía 10 dracmas. Pero esa mujer había perdido uno. La humanidad hoy en día ha perdido ese dracma. ¿Y cuál es ese dracma? Dios dio 10 mandamientos. Todo el mundo cree que robar es pecado, que cometer adulterio es pecado, que fornicar es pecado, que no honrar a los padres es pecado. Pero el único dracma que se ha perdido en toda la cristiandad hoy en día es el dracma del sábado. Hoy dicen ellos que el sábado fue abolido allá en la cruz. O sea, los 9 mandamientos sí siguen en función, menos el sábado. Y dice el Señor que ni una tilde, ni una jota pasará de todo si se cumpla. Hermanos, la ley de Dios ¿es toda o no es ninguna? Si nosotros guardamos 9, pero abolimos 1, hermanos, ya nos hacemos cargo de todo eso. Es como que nunca usted guardó nada. Es por eso que debemos levantar el santo sábado que Dios nos dejó, que es un monumento que Dios le dio a esa humanidad, que Dios no le dio a los judíos, ni a los griegos, ni a los romanos, se lo dio allá en la misma institución del Edén, le dio el santo sábado a su pueblo. Y es por eso que el pueblo de Dios tiene una señal, está sellado por el Dios Todopoderoso, y son esas personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y es por eso que también vamos a decir y resaltar de que no somos salvos por la ley, somos salvos solamente por la gracia de Dios, que es un don inmerecido, pero la gracia no invalida la ley. Es decir, que ahora que yo amo a Cristo, he entendido de que el sábado es el día santo del Señor. De sol a sol lo guardaremos porque así es un precepto perpetuo por toda la eternidad. Y por eso dice el profeta Isaías que en los últimos días, allá en la Nueva Jerusalén, también vendremos de mes en mes y de sábado en sábado. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Dice entonces, queridos hermanos, desamparados ya de la gracia divina, están a la merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente en Jerusalén. Hermanos, lo que viene es algo terrible, pero como dije, no debemos que temer, porque el Señor Dios Todopoderoso ese día actuará en favor de su pueblo.
Hermanos, recordemos que un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Es por eso es importante que hoy, mientras estos días se anuncia el evangelio, podamos aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Porque, hermanos, cuando estén cayendo todas estas plagas, así como cayeron en Egipto, ¿quiénes fueron los únicos que fueron guardados? Cuando el ángel pasó a destruir y a matar a todos los primogénitos, ¿quiénes fueron protegidos? Todos aquellos que tenían en forma simbólica la sangre del cordero en el dintel de su puerta. Es decir, que esa casa había sido comprada por un precio, había sido comprada por sangre. Y si nuestras casas hoy en día están compradas y guardadas por la sangre del cordero, hermanos, no tenemos nada que temer en ese día final, porque ya hemos sido guardados, hemos sido comprados por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando David ofendió a Dios al tomar el censo del pueblo, un ángel causó terrible mortandad con el cual fue castigado por su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Dios lo permita. Hermanos, así como un ángel tiene poder para destruir muchas cosas, los ángeles malos están, dice, nomás esperando que Dios se los permita. Ellos ya están listos, ellos están preparados. Los únicos que pareciera que no estamos preparados somos nosotros. Hermanos, ellos ya saben que el día se acerca, ellos ya saben que los eventos serán rápidos. Escuchen muy bien lo que voy a leer, el conflicto de los siglos. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación en todas partes. Ellos ya están listos, van a desolar esta tierra, y es por eso que describe la Biblia que en los últimos días esta tierra será desolada. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. ¿A quiénes se les condenará? Al pueblo de Dios. Es decir, que estos guardadores del sábado, a ellos se les echará la culpa de que por ellos, por la causa del pueblo pequeño, un pequeño remanente, dice que los juicios de Dios vinieron. Y entonces, hermanos, vendrá, dice, el poder que acompaña la última amonestación, enfurecerá a los malvados. Su ira se enseñará cuando todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio, persecución en un grado de intensidad aún mayor. Es decir, que estas personas que no aceptaron a Jesús, el diablo dice que los llenará de ira. Hermanos, ya nos encontramos con personas que están llenos de iras, que pareciera ser que son demonios disfrazados, que el diablo tiene. Usted ve, y todas las personas están enojadas, todas las personas están tensas. Usted va por el tráfico y se le cruzan, y no, hermano, esto de veras que es cosa seria. Ya en las personas se está viendo un cambio de actitud. Y es que, hermanos, aún esto es principio de dolores. Dice, se demandará una insistencia que no se tolere a los pocos, y se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y que no las naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. El mismo argumento fue presentado contra Cristo hace más de 2000 años. Como dijo el astuto Caifás, es mejor, nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación se pierda. Hermanos, entonces dirán, este pequeño pueblo, los adventistas del séptimo día, más vale que ellos sean desarraigados de la tierra a que no todo el mundo perezca y todo el mundo se pierda. Así dijo Caifás, dijo, es más vale que Jesús muera y que no todas las naciones se pierdan. Será el mismo, dice, este argumento perecerá concluyente, y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto
de los que lo declaren merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. Habrá un edicto final en los últimos días. Hermanos, no quiero alarmar a nadie, solamente quiero decirle que en guerra avisada no mueren soldados. Si usted se está preparando, hermanos, esto no le llegará a usted como sorpresa, sino que usted dijo, como dijo la palabra de Dios, que de la higuera aprended. Ya cuando brota es porque se acerca, ¿qué cosa? El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las más escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamada el tiempo de la apretura de Jacob. Dice, porque así ha dicho Jehová. Abra su Biblia, por favor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Jeremías, el profeta Jeremías describe algo muy interesante que pasará en los últimos días. Jeremías capítulo 30. Capítulo 30, versículos 5 al 7. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Están ahí? Jeremías capítulo 30 y versículos 5 al 7. Dice ahí la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía sus manos sobre sus lomos, como mujer que está para dar a parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Queridos hermanos, dice que será algo terrible. Todos los rostros se tornan pálidos. ¿Cuándo es que una persona, su rostro se torna pálido? ¿Cuando tiene qué? Cuando tiene miedo, cuando tiene angustia, cuando tiene temor, cuando teme por su vida. Hermanos, todos los rostros, hermanos, en ese día, los que eran miembros de la iglesia del monte, todos sus rostros estarán pálidos, porque será un día de angustia, el cual nunca se ha visto en la tierra. Hermanos, el enemigo le ha hecho creer a la cristiandad de que no habrá tal cosa, de que el pueblo de Dios sufrirá un rapto secreto y entonces todos los que perecerán la persecución son los impíos y los malvados. No hay tal cosa que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios será sometido a una prueba final. Porque hermanos, de nada serviría entonces prepararnos 20 años, prepararnos 40 años, estar en la fe, si usted no tendrá de mostrar de qué está hecho. ¿Sí me entiende? Un día tendremos que dar testimonio de todas esas horas que hemos pasado de rodillas, de todas esas horas que hemos proclamado el Evangelio de Dios, de todas esas horas que nos hemos humillado, hemos buscado a Dios en el ayuno y la oración. Hermanos, hoy es día cuando debemos que ayunar. Y usted dirá, pero ¿para qué? Si hay abundancia de pan, ¿por qué? Dijo una hermana, hermano, usted está loco. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI el pueblo de Dios tenga que ayunar? Hermanos, los días no son diferentes al tiempo de antes. El tiempo de angustia, dice la sierva del Señor, que tendrá usted que tener una fe que hoy por hoy no posee. ¿Y por qué? Porque muchas veces somos indolentes. Muchas veces no prestamos atención a las cosas que están pasando. Vea cómo describe ella la angustia de Jacob. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de las manos de Saúl, en Génesis 24, no me adelanté, perdón. Dice, dice, representa a la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el último tiempo de angustia. Durante mucho tiempo ha sufrido él perplejidades, remordimientos, angustia a causa de su pecado. ¿Recuerdan ustedes que Jacob se fue huyendo? ¿Por qué? Porque se robó, ¿qué cosa? La primogenitura de Saúl. Hermano, se fue, pero un día Dios le dijo, ¿sabes qué? Es hora que debes que regresar. Y cuando Dios a usted le autoriza, hermanos, tiene que salir. Ahorita no es el tiempo, pero Dios llegará al tiempo donde dirá, hermano Pliego, hermano, tenemos que salir de las grandes ciudades, tenemos que irnos, aún de los pueblos. Dice, durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos, angustia a causa de su pecado. Hablando de Jacob, ahora debe obtener la seguridad que ha sido perdonado
Y el visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le insta: suéltame porque raya el alba. Pero el patriarca exclama: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Qué confianza y qué firmeza y qué perseverancia la de Jacob. Dice la sierva del Señor que si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto, porque estaba peleando con el ángel de la alianza. Y sin embargo dice ahí, pero él le inspiraba más bien la seguridad de que la confianza de su flaqueza e indignidad, y sin embargo la confianza en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Hermanos, ese día él se aferró. Dice que el diablo estaba instando a Esaú para que él marchase con su ejército y para que fuese a destruir a Jacob. Porque, hermanos, si usted lee en el libro de Génesis 32, ahí la historia de Jacob, dice ahí que cuando él iba con su esposa, sus hijos, sus ganados, todo, iban como personas indefensas, iban como quien dice, a serlos entregados a la muerte. Porque, hermanos, ese día los estaba esperando cuando Esaú marchaba con 400 hombres. Imagínese usted que 400 hombres vengan en pos de usted a encontrarse con usted, pero usted solamente lleva a su esposa y a sus niños. Pero, hermanos, algo tenía que pasar ahí. Jacob tenía que arrepentirse de su pecado. Él tenía que confesar su pecado. ¿Y qué pasó ahí? Obtuvo la seguridad de que Dios le había perdonado. Y cuando él fue perdonado, entonces ya no le importó nada. No le importó si ahora Esaú venía y lo mataba. Pero sin embargo dice que Dios había ablandado el corazón de Esaú. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la historia? Que cuando él vino, se abrazaron. Porque, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Si usted está peleando con su familiar y ese familiar no quiere saber nada de usted, hermano, tenga la seguridad de que si usted ora, Dios puede obrar y puede haber reconciliación, porque donde Dios está, hay reconciliación de familias. Hermanos, debemos que en estos días reconciliarnos con nuestros seres queridos. Dice el libro de Oseas, capítulo 12 y versículo 4, que hablando de Jacob, que él luchó con el ángel y prevaleció. Es decir, que obtuvo la bendición de Dios. Dice: así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que le destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Y así como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Es decir, de que él instaba en su hermano que un espíritu de destrucción, de odio y de venganza hubiera. Y sin embargo, hermanos, sucedió un milagro, porque Dios obró en el corazón de Esaú y ese día se reconciliaron. Hermanos, dice: mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié de sus pecados, el Señor les permite probarlos hasta el extremo. Hermanos, si hay alguien que conoce todos y cada uno de nuestros pecados, ese es Satanás. ¿Por qué? Porque él ha sido el que nos ha inducido a pecar. Él ha sido el que nos induce a hacer cosas malas. Y por eso Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Hermanos, ese día el Señor, dice, la confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. Ese día su fe será probada. La angustia que usted sufrirá no es tanto de que lo están persiguiendo, será una angustia mental de que usted dirá: realmente confesé mis pecados, realmente Dios perdonó mi pecado. Por eso es llamada la angustia previa de Jacob. Porque él, el temor que tenía, que si Dios había perdonado su pecado o no, y nos encontramos de que Dios sí lo perdonó, incluso le cambió el nombre y le dijo: no te llamarás más, ¿cómo le dijo? Jacob, sino te llamarás ¿cómo? Israel. Hermanos, y por eso la Biblia describe de que ya nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido lavados, y hermanos, entonces ahora sí seremos sometidos a la prueba final. Seremos sometidos como el oro es metido en el fuego. Hermanos, ese día, y esto todo concuerda, porque así como Jacob recibió un nombre nuevo, que dice la palabra de Dios: a los que vencieren, al que venciere le daré una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo. Usted no se llamará más Gerardo, no se llamará más Pedro,
no se llamará más Juan. En esa piedrecita blanca que Jesús nos entregará, nuestros nombres serán cambiados. Quizás ya no seremos los hijos del trueno, ahora seremos los hijos del amor. Y alabado sea Dios por eso. Pero la promesa de Dios es segura, dice Apocalipsis 3:10. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Hermanos, por eso es hoy que en estos días de misericordia y de gracia y de Dios es cuando debemos que acercarnos a Jesús. También hacemos una invitación a aquellas personas que están escuchando por este medio la predicación. Queridas personas que nos ven a través de este medio, les queremos decir de que un tiempo de angustia se acerca a la tierra. Un tiempo de persecución, pero no debemos que temer, porque el Dios Todopoderoso intercederá por su pueblo en aquel día. Y entonces, como dice Isaías 27:5, forzará alguien mi fortaleza, haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Hermanos, ese día dice su fe no decae, si sus acciones no reciben inmediata contestación, aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar, echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel y sus almas exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Hermano, si usted hoy en día no ora, ese día tendrá que orar como nunca. Pero hermanos, es hoy cuando debemos confesar nuestros pecados. ¿Sabe qué dice la sierva del Señor? Que cuando los impíos digan, pero ¿dónde está nuestro Dios ahora? No que de allá proclamabas que había poder en Jesús y ahora ¿por qué sus rostros están pálidos? Hermanos, ese día será un día de angustia, ese día será un día de terror, que dice que muchos confesarán sus pecados delante de los impíos ese día, diciendo, Señor, perdóname porque hasta el día de ayer yo había cometido fornicación, yo había cometido adulterio, yo había cometido esto y los otros, y ellos nada más se reirán de ellos. Y es por eso que hoy debemos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, porque en ese día, hermanos, no habrá más tiempo. Hoy es el día cuando nosotros debemos que prepararnos para ese día. Dice la historia de Jacob, nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados, arrastrados al pecado, pero que han vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. No importa si has pecado el día de ayer, quizás, no sé, quizás hoy en día propusiste en tu corazón no entregarle a Dios lo que le pertenece. ¿Y qué es eso? Los diezmos y las ofrendas. Hermanos, muchas veces nuestra fe son probadas y muchas veces en cosas pequeñas le hemos estado fallando a Dios. Ese día, ¿para qué estamos acumulando tanta riqueza y tanta gloria? Hermano, la Biblia dice que si usted estará en lo del pueblo de Dios, no importa si tiene $100,000 en el banco, usted no podrá comprar ni vender. O sea, el dinero no sirve de nada. Y es por eso que cuando en la iglesia se dice, hermanos, vamos a hacer una campaña, hay que invertir para el reino de los cielos, porque allá está nuestro galardón, allá está nuestro tesoro. Nuestro tesoro no está en la tierra. Es bueno pensar y que Dios nos prospere, pero hermanos, por eso decía la lección que debemos que ir en medio de la naturaleza. Debemos que contemplar y ver de que somos peregrinos en esta tierra, de que ahí no habrá más cama, de que ahí no habrá más casa, no habrá más televisión de 70 pulgadas, no habrá nada. ¿Qué pasa cuando nos vamos de camping? ¿Qué nos vamos a llevar allá? Y nos damos cuenta a nuestro alrededor de que no necesitamos el internet, de que vemos la naturaleza, vemos cómo brotan los ríos, vemos los árboles y decimos, grande es el poder de Dios. Hermanos, es por eso que eso nos enseña de que solo somos peregrinos en esta tierra. A menos de que usted esté pensando como la mujer de Lot, de que las riquezas iban a ser eternas, y entonces voltea a ver lo que está atrás, entonces será su perdición total. Dice, los asaltos de Satanás son feroces y resueltos sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice que ese día escuchará, estará atento del cuidado de su pueblo. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecerán estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura
es tan grande y tan tierno como los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno del fuego para consumirse su mundanalidad, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Es decir, hermanos, que ese día el carácter de Dios perfectamente será visto. Entonces todos, esa gran multitud, porque es una gran multitud, hermanos, las que llegan allá y están enfrente del mar de vidrio, aquellos que cantarán el himno del Cordero, así como aquellos que pasaron el mar rojo y cantaron el himno de Moisés. Hermanos, en ese día cantaremos el himno de victoria, porque hay poder en Cristo Jesús, porque pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, y todos los que estén de parte del Cordero serán más que vencedores en ese día. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre, una fe que no decaiga a pesar de las pruebas más duras. ¿Qué dijimos que necesitamos? Una fe que pueda ser capaz de soportar el cansancio, la demora, el hambre. Una fe que no decaiga a pesar de las pruebas más duras. Es, hermanos, por eso que hoy deberíamos de hacer más vigilias. Es por eso que hoy deberíamos de instar al pueblo a buscar a Dios en ayuno y oración. Porque hoy es el tiempo de preparación. Porque, hermanos, dice la Biblia que si nosotros hoy corremos con los de a pie, imagínese usted con los de a caballo. Ese día no se podrá, ese día no habrá más preparación. Ese día no diremos: Señor, si tan solo hubiese dejado de trabajar menos y consagrar más mi vida a Dios. Hermanos, ya será un día muy triste, ya será un día que ya no hay marcha atrás. Por eso hoy es cuando debemos que buscar la gracia de Dios. Escuche muy bien lo que voy a decir, y esto es de suma importancia. El tiempo de gracia les es concebido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Para qué es este tiempo, hermanos? Es para prepararnos. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto. Para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograrlo debido a su indolencia. Debemos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. ¿Y todo por qué? Porque somos indolentes. Sucede muchas veces, dice, que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como se los había imaginado, pero este no será el caso respecto a la crisis que nos espera. Este no es el caso. Muchas veces decimos: yo me esperaba algo más grande, pero no pasó nada. Hermanos, esta no será la excepción. Ese día será un día terrible. Dice: la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola delante de Dios. Recuerde que Dios ya ha salido del templo, del santuario de Dios. No intercede más por los pecadores. Hermanos, cada alma tendrá que sostenerse en ese día. Y por eso voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 20 en adelante. Ezequiel, capítulo 14. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 14, versículo, voy a leerlo del capítulo, del versículo 12 en adelante. Vea lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando que ese día cada persona tendrá que sostenerse por sí sola. Es decir, que la fe del hermano Pliego no ayudará a Héctor, y la fe de Héctor no ayudará a la fe de la hermana. Hermano, cada quien tendrá que mostrar su justicia en ese día. Vea lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 14, verso 12 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebajándose perfidamente y extendiendo yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Escuche muy bien, esto es de suma importancia. Si estuvieren en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Queridos jóvenes, queridos hijos, esposos, esposas, cada quien tendrá que sostenerse por su fe sola en ese día de gran tribulación. Es decir, que el padre no podrá
podrá ayudar a su hijo y su hijo no podrá tener la experiencia que tiene el padre, ni la madre podrá tener la experiencia y la fe que tiene el esposo. Hermanos, cada quien. Por eso está haciendo una comparación de que si Noé, Daniel y Job estuvieran en esos últimos días, ellos no salvarían a sus familias. Es decir, que su propia justicia a ellos tendrán que estar delante de ese gran día, de esa angustia. Y hermanos, es por eso que nosotros hoy, como jóvenes, como hijos, padres, debemos tener una experiencia con Cristo individualmente. Es bueno tener los cultos familiares, es bueno que leamos nuestra lección juntos, pero hay que buscar al Señor en espíritu y en verdad, para que en ese día, hermanos, nosotros podamos estar en pie delante de esa gran prueba. Dice, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase por causa de las fieras, y estos 3 varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y ellos estuvieren en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a hijo, a hija. Ellos por su propia justicia librarían solamente sus propias vidas. Queridos hermanos, es por eso, jóvenes, niños que se encuentran en esta mañana, nuestros padres nos invitan a venir a la iglesia. Nuestros padres nos invitan a buscar a Dios. Nuestros padres nos invitan a que podamos arrepentirnos y podamos sinceramente buscar a Dios. Queridos jóvenes, en ese día nuestros padres no nos ayudarán. Hoy quizás influye la justicia de nuestros padres, porque ellos oran por nosotros y nos piden porque nosotros nos vaya bien, que Dios nos ayude en la escuela. Pero hermanos, ese día será un día terrible. Y es por eso que en ese día dice, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nuestros pecados, debemos de tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ser tentado ni siquiera en pensamiento. Y Juan 14:30 dice, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Esta es la condición en la que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de la angustia. Es decir, que usted ni siquiera en pensamiento le da cabida al diablo, le da cabida al enemigo. Por eso Jesús dijo, el tentador viene a mí, pero él no encuentra nada en mí, ni siquiera en pensamiento. Él le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, que vio sus necesidades. Y muchas veces el enemigo ve nuestras necesidades, y es de ahí donde muchas veces te dice, no, pues trabaja más, porque si no, Dios no suplirá tu... Hermanos, nuestro hermano dio un testimonio poderoso en esta mañana. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Queridos hermanos, por causa de tiempo voy a ir rápidamente. Dice, en esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Jesús. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. El apóstol San Juan, estando en visión, exclamando, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo sabe que los tiempos finales están cerca, y es por eso que nos tiene como en la mecedora, así como el niñito, así dormido, así bien dormiditos. Hermanos, hay un libro que dice Escape de la mecedora. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está meciendo. El enemigo nos está meciendo y nos dormimos. Y pensamos que Jesús viene hasta entre 100 años. Hermanos, bueno, y no le hace si Jesús viniera entre 100 años o en 200 años, porque nadie sabe ni el día ni la hora, y los adventistas ya no ponemos fechas. La única fecha que se puso fue la de 1844. De ahí en adelante no hay más fechas. Los adventistas no damos fechas, porque el día y la hora de la venida de Jesús nadie la sabe, ni aún los ángeles de Dios.
Queridos hermanos, dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos de Dios, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Y por eso dice Isaías capítulo 33, verso 16, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas. Será su lugar de refugio y se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Hermanos, no hay nada que temer. Por causa de tiempo voy a cortar el tema porque, hermanos, el tiempo de angustia es un tema muy amplio, es un tema muy grande. Pero quisiera terminar, queridos hermanos, dándole una esperanza a cada uno de los que están aquí. Y es por eso que voy a invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 121. Y con esto voy a ir culminando. Por causa de tiempo no voy a seguir. Salmos, hermanos, pero quisiera ir al Salmo 91. Quisiera invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo 91. Porque, hermanos, en ese día, cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial, aquellas personas que han recibido la marca de la bestia y el número de su imagen, tendrán que sufrir la ira de Dios. Y es por eso que el libro de Salmos declara ahí en el Salmos 91, 1 en adelante. Hermanos, quisiera decirle que este salmo se cumplirá en su totalidad en el tiempo de la angustia, porque las plagas estarán cayendo. Hermanos, el agua se convierte en sangre. Aquellas personas están enfermas con una úlcera maligna. Toda la comida, hermanos, no servirá. El sol calentará 7 veces más. Y todos dicen que en vez de arrepentirse, están blasfemando contra Dios. Es decir, que no se arrepienten. Pero todas aquellas personas que aceptaron a Jesús, declararemos este salmo en este día. Léalo conmigo, usted con su vista, y yo lo voy a leer. Dice que en aquel día de angustia, el que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En aquel día diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es decir, que las plagas están cayendo, pero nosotros estaremos bajo el abrigo del Altísimo. Y en ese día, hermanos, será un día glorioso, porque el Dios Todopoderoso investirá a su pueblo de poder y nos librará y estaremos para siempre con Él. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Queridos hermanos, en aquel día, dice el profeta Isaías, que diremos, he aquí este nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Y es por eso que hoy, queridos hermanos, que nos encontramos en tiempos buenos, congreguémonos a la iglesia. Como dice Pablo, no dejando de congregarnos como de costumbre tenemos, sino más bien vengamos, amonestémonos, porque la palabra de Dios amonesta a quien ama. Pero no quiero yo la muerte del impío, dice Jehová. Hermanos, pero en aquel día es lamentable. Querida visita, que en esta mañana nos acompañas,
es cuando hoy día debes que aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Porque en ese día todos los que no se hayan inscritos en el libro de la vida, como dice el libro de Daniel, que en aquel día se levantará Miguel y será un día de angustia, pero de ella será librada su pueblo. Hermanos, por eso que la esperanza en la crisis final es Jesús. Que Dios nos pueda bendecir en esta hermosa mañana y que el Señor pueda colmarnos de sus bendiciones en este sábado. Que Dios los bendiga, hermanos. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias porque nos has advertido en esta mañana de que un día de angustia se acerca, Señor. Pero confiado está nuestro corazón de que tú eres nuestro amparo, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, oh Señor. Señor, en aquel día diremos, he aquí nuestro Dios. Le hemos esperado, Señor, por mucho tiempo y Él nos salvará. Señor, bendice a la iglesia del monte, invístelos de poder, Señor. Permite que el reavivamiento y la reforma sea una realidad en esta iglesia, Señor. Imploro y suplico, Señor, por los líderes, por el pastor Jesús Flores, por el primer anciano, por el de obra misionera, por el de escuela sabática, por todos los departamentos, Señor. Instruye a estos hombres y mujeres, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu y permite que puedan andar sin ese espíritu de cobardía, sino con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, despídenos con tu bendición. Hay preciosas almas que escucharon tu voz en esta mañana, que esta semilla pueda llevar fruto para la honra y gloria de tu nombre. Señor, despídenos pues con tu bendición y síguenos bendiciendo en este hermoso sábado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.